Hola, hola, ¿qué tal? Juncus de Levo. Hoy tenemos una entrevista radial a Roberto de la Cruz, exdirigente de la ciudad del Alto, Bolivia. Esta entrevista radial salió en un medio de Argentina el 29 de mayo. Roberto de la Cruz llama pedófilo y cogotero a Evo Morales. Y tiene razón, escuchemos. La entrevista a mi manera. Buenos días, doctor. ¿Nos escucha ahí? ¿Cómo está? Buenos días, un fraternal saludo a su audiencia en allá, Argentina, y a nuestros compatriotas que radican en ese vecino país. A sus órdenes. Doctor de la Cruz, nosotros habitualmente acá en Buenos Aires, la gran colectividad boliviana que está, siempre estamos muy atentos a las noticias que suceden en Bolivia y obviamente nosotros en la radio, en la emisora, hacemos todo un repaso en general de las noticias. Y en estos últimos tiempos, doctor de la Cruz, vemos que lamentablemente se ha creado un sistema muy difícil, político, económico, que según dicen las noticias se podía acrecentar. ¿Cuál es el panorama, en principio, doctor de la Cruz, político? Sabemos que acá, también en Buenos Aires, hemos visto una división, si se quiere, entre militantes del propio movimiento del socialismo. Le hablamos de que también acá hay organizaciones denominadas Bartolina Sisa, Generación Evo, que inclusive han realizado un congreso acá en Buenos Aires. Doctor de la Cruz, ¿cuál es el panorama que usted ve allá en Bolivia? A ver, el tema político se ha caldeado en las últimas semanas muy fuerte acá en nuestro país, porque el partido en función de gobierno, como es Movimiento al Socialismo, con cuyo presidente Luis Arce, David Choquehuanca respectivamente, eh, eh, este partido se ha dividido. Se ha dividido en dos fracciones, uno a la cabeza de Evo Morales y otro a la cabeza del presidente. Y consecuencia de esta división, prácticamente el gobierno se ha ganado oposición desde dos flancos. Primero, de la oposición tradicional, Comunidad Ciudadana, Creemos, y otro ya una oposición completamente destructiva, yo diría, porque es así. Sus bancadas de Cámara de Senadores y algunos diputados de ala evista, quienes en forma permanente de todo o nada vienen efectivamente denunciando, a veces portando algún documento y a veces sin ningún documento, sin ningún elemento de convicción, sino solamente acudiendo a meras especulaciones. Pero lo cierto es que con ataque de estos dos flancos, el gobierno ya ha sido deteriorado su imagen, su popularidad de Luis Arce Catacora. Así se encuentra en estos momentos el ámbito político. Actualmente en nuestro país se tenía previsto elecciones judiciales, hasta el momento no se ponen de acuerdo. Se tenía previsto este año llevarse también elecciones primarias, lo propio, pero lo cierto es que ninguna de las dos elecciones al parecer se va a llevar porque no está avanzando, el trabajo técnico no está avanzando para que pueda llevarse tal cometido. Así está el panorama acá en nuestro país, Bolivia. Y doctor de la Cruz, hay que sumarle a esto el panorama económico que también es muy difícil, ¿no? Nosotros sabemos, obviamente por las noticias que nos llegan, pero también nosotros la vemos porque tenemos familiares en Bolivia, así como también de otros países que donde hay mucha población migrante boliviana en este caso. ¿Es real lo que dicen nuestros familiares o es una mentira por ahí de pronto cuando el gobierno dice que no hay especulaciones respecto a la cotización del dólar, doctor de la Cruz? Mire, yo no soy del oficialismo, peor de la oposición, sino
Yo soy de una línea tendencia de la línea de Felipe Quispe el Mayco. En ese sentido, yo debo informar haciendo esfuerzo con una meridiana claridad. Hace poco, la papa costaba 70, 80 bolivianos. La arroba de papa costaba 70, 80 bolivianos las grandes. Así era en el mercado popular, en la ciudad del Alto, en la ciudad de La Paz, etc. Pero ahora bajó considerablemente, bajó un 50%. La papa ya, las grandes están en 40 bolivianos y los medianos están 30, 35 bolivianos respectivamente. Y los costos de canasta familiar, lo propio juegan, oscilan así. Pero así una crisis de la canasta familiar que se vea en las calles así muy preocupante, no existe. Si no, eso sería especular, sería mentir. Lo cierto es que existe ausencia del dólar. Eso sí es real, porque hay dos mercados. En el mercado legal ya no hay venta, ya nadie quiere vender el dólar. Pero sí, en el mercado negro, sí, venden en unos casos 8 bolivianos con 50 centavos, a veces 8,80 o 9 bolivianos en mercado negro. ¿Sí? Hay ausencia de esta moneda norteamericana y eso es real, eso es verídico. Y el gobierno manifiesta de que es consecuencia del tema de importación de los empresarios. Sus recursos en dólar ya no están importando, ya no invierten acá en Bolivia, sino a los bancos extranjeros. Lo propio los bancos estarían efectivamente sus carteras manteniendo en afuera y no acá en adentro. Entonces, más o menos quieren hacer ver la época de UDP, es lo que quieren hacer ver, pero tampoco se está llegando a ese extremo. No se está llegando, no se debe llegar a ese extremo, porque si llegara a ese extremo, los perjudicados no sería el gobierno, sino la población. Y esa especulación informativa que los diputados evistas y de Comunidad Ciudadana quieren que fracase el gobierno, yo creo que es una intención meramente de cálculo político partidario. Entonces, frente a esa realidad, lo que hay que pedir más bien es a la gente estar calma. Todos tenemos que coadyuvar a que se pueda superar esta situación. El tema de carburantes es lo propio. Al principio había muchas filas para diésel, pero ahora ya se ha normalizado paulatinamente y espero que a este ritmo vaya todo. Doctor de la Cruz, sabemos que una figura muy preponderante del movimiento del socialismo es Evo Morales. Acá en la Argentina, organizaciones sociales y además organizaciones políticas también, obviamente de afines, lo han recepcionado muy bien mientras estuvo acá en el exilio. Según las noticias hoy, o en estos tiempos, él estaría intentando otra vez ser candidato a la presidencia. ¿Qué opinión tiene sobre este tema, doctor de la Cruz? El tema, si va a ser candidato, no es nada oficial, sino son globos de ensayo que el evismo en este momento quieren posesionar ese imaginario de que Evo va a ser candidato. Y lo propio de otro lado, que Arce Catacora va a ser candidato. No, cuando está en pugna la personalidad jurídica del movimiento al socialismo. Al parecer, al simplemente tener ya una observación de tarjeta roja, una tarjeta ya en contra de este partido político, yo creo que muy pronto se van a ganar otra tarjeta y posteriormente ya es la proscripción, eliminación de esta tienda política. Parece que Evo está apuntando, si no soy yo candidato, que nadie sea.
mejor que desaparezca, ¿sí? Entonces, yo creo que van a llegar a ese extremo. Y también, por otro lado, debo manifestar de que el ciclo político de un partido, entre comillas, denominado socialismo, creo que ha concluido. Así como en Venezuela, en Nicaragua, así como en Argentina, lo propio, se ha registrado, ¿no? Entonces, el ciclo político de los populares, de los partidos populares, donde multiplican a la pobreza, pero ellos son los nuevos magnates millonarios, los presidentes, sus hijos de los presidentes, etcétera, etcétera. Ese modelo de gobierno creo que está acabando en Bolivia. Pero lo que no existe, lo que no hay es una alternativa, porque los tradicionales no pueden retornar, porque los tradicionales ya conocemos cómo pasó en 11 meses con Yanine Áñez. Entonces, la gente joven, que es mayoritariamente porcentaje en Bolivia, tendrá que tomar ya empezar a pensar para que no llegue el próximo gobierno a ser un tradicional ante el fracaso del movimiento al socialismo, sino un nuevo instrumento político liderado por la juventud alternativa. Doctor de la Cruz, ahí lo escuchamos un poquito que se nos perdió, doctor de la Cruz. Respecto a este tema, acá en Argentina, como usted sabrá, ha habido un cambio radical respecto al gobierno. Ahora es el nuevo presidente Javier Milei, libertario se denomina él, pero su política fue totalmente contraria a lo que antes tenía la Argentina. En Bolivia nosotros vemos que también hay una nueva aparición de una corriente, si se quiere, denominada libertaria, un nuevo partido político. ¿Será esa la opción en Bolivia? ¿Podría ser esa? No. Porque Bolivia es un estado heterogéneo, completamente heterogéneo, donde la mayoría es indígena, aymara, quechua, y los hijos también a la hora de votar se identifican con la sangre de sus ancestros. Entonces no pasa eso en Bolivia, no va a pasar en Bolivia. No va a llegar el próximo gobierno de la línea tipo libertario, ultraderecha, no. Porque se ha visto en último con el gobierno de Yanine Áñez, apenas en 11 meses, han empezado por un poco saquear los recursos económicos del Estado boliviano. Entonces yo creo que van a optar por otra alternativa. Si no es ya movimiento al socialismo que termina su ciclo político, tampoco flota en sus manos la oligarquía, no. Sino yo creo que va a ser la hora de la juventud, de los jóvenes, para tomar las riendas del destino de nuestro país. Por último, doctor de la Cruz, le consulto sobre este último pedido que tuvo el expresidente Evo Morales de que el Estado en Bolivia lo resarza en cerca de 2 millones de bolivianos porque él no habría sido elegido o candidato como senador. ¿Qué opinión tiene sobre esto, de la Cruz? No, pues, cuando el país está en crisis, cuando la gente no encuentra polque, porque no hay fuentes de trabajo desde el gobierno de Evo Morales, se ha despilfarrado. En 2014 había 14 mil millones de dólares, ¿sí? Después con Evo Morales se ha perdido 9 mil millones de dólares de las reservas internacionales del Banco Central. Entonces, hasta el momento ya no es ya ni siquiera 1.000 millones de dólares las reservas internacionales. Y como se lo han farreado, como se lo han corrompido, etcétera, entonces ya Evo Morales, al haberse acostumbrado a lujos, a vivir como un rey andino, entonces el hombre ha planteado en las últimas semanas ya a cobrar 2 millones, casi 2 millones de bolivianos por no haber sido habilitado como candidato a senador. Imagínense si otros candidatos, varios entre ellos
si plantean igualito que Evo Morales, mire, momento cuando vive el país en una crisis, otro está empezando a querer saquear la plata del Estado. No, 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 es condenable desde todo punto de vista. Es más, no es ético, no es ético. Cuando la mayoría de las familias no viven dignamente, pero una persona quiere seguir saqueando los recursos del Estado, acostumbrado, porque Evo Morales vivió de los recursos del Estado casi 30 sin trabajar, sin trabajar. Como dirigente vivió como 40 años, ¿sí? Entonces el hombre, al haberse acostumbrado, quiere sonsacar esos recursos económicos. Y yo decía, solo un cogotero puede querer asaltar al Estado, así como quiere hacerlo. Muy bien, lo hemos escuchado muy atentamente, doctor de la Cruz. Le agradecemos su tiempo. Hay muchas preguntas que seguramente en el transcurso de este momento le vamos a, por favor, a pedir a usted que nos pueda también dar sus opiniones y lo que ocurre en Bolivia. Y con un tema, sin lugar a dudas. Bueno, amigos, allí escucharon las palabras de este señor, ex dirigente social de Bolivia. No olviden suscribirse para más contenido.